Buenas noches, bienvenidos a mi canal. Este es Atelier del Educando y yo soy Pati Ortiz, fundadora de este canal. Es un espacio familiar donde vamos cada semana hablando y platicando de diferentes formas de desarrollo, de ir trabajando con los niños, con los adultos, con los papás. Es un espacio personal para ir aprendiendo y tener un desarrollo personal y familiar. Hoy, ¿de qué nos toca hablar? Del cuidado de la salud mental. El cuidado de la salud mental es algo que yo creo que normalmente escuchamos y no sé si es muy claro qué es esto de la salud mental, porque yo estuve leyendo un poco para preparar esta plática y también estuve buscando imágenes de qué representa la salud mental. Y entonces aquí podemos ver algunas de las imágenes. La imagen del centro es algo así como la familia todos juntos y la sensación es que estamos en un mismo espacio de contención, ¿sí? Pero de pronto podemos hablar de salud mental y vemos ahí un cerebro que tiene un, una pieza de rompecabezas y es como si algo me falta, ¿sí? Algo todavía no cuaja muy bien, ¿no? Y de pronto vemos a alguien que tiene como una crisis, ¿no? O varios que tienen alguna crisis. Yo diría que están frustrados, enojados, desesperados, ¿sí? Y de pronto hay un adolescente que parece que está solo y de otro lado hay una persona que está como haciendo como una especie de terapia con un chiquito, ¿no? Una sesión terapéutica y abajo hay una persona que tiene más personas que están como en un grupo, ¿no? Y de pronto la salud mental también era algo así como algo muy bueno, donde se ve esta chava que está en el mar y está como desde un lugar donde pareciera que lo está disfrutando. Entonces, yo me pregunto, ¿qué entendemos realmente por salud mental? Y para comprenderlo mejor, busqué la definición que tiene la OMS justo sobre salud mental y lo que nos dice, ahorita se los pongo, pero no quiere moverse la pantalla, es salud mental es un estado de bienestar en el que las personas realizan sus capacidades y ya empezó a moverse hacia donde no necesitamos. Aquí está. Dice, la salud mental es un estado de bienestar en el que la persona realiza sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de contribuir a su comunidad. Y entonces yo pienso, uy, la salud mental es un chorro de cosas. ¿Será que todos cumplimos con ese parámetro o será que ninguno tenemos salud mental? Porque salud mental es un estado de bienestar y yo me pregunto si realmente vivimos en ese bienestar en el que supuestamente tendremos que estar para tener salud, ¿sí? Salud mental. La salud mental se refiere a un chorro de parámetros del día a día, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué es el estado de bienestar. ¿A qué se refiere con bienestar? Se refiere a estos tres áreas que son súper importantes y son enormes. Es bienestar físico, mental y social. No se trata solamente de estar enfermo o no de alguna enfermedad que sí reconocemos, como medio gastritis, tengo colitis, medio gripa, ¿sí? Estado de bienestar habla de cómo me conduzco yo día a día en las actividades que hago todo el tiempo. Bienestar físico es no me duele nada, ¿sí? No me duele nada. Entonces yo quiero pensar que no nos duele nada en la cotidianidad. Yo escucho muchas veces que las personas sí tienen por lo menos dolor de cabeza y dolor de cabeza no lo consideramos como alguna enfermedad, ¿sí? Pero es un malestar. Después tenemos bienestar mental. ¿A qué se refiere con bienestar mental? Pues se refiere, aunque habla de la mente, en realidad cuando hablamos de bienestar mental nos referimos mucho más a el tipo de pensamientos que tengo que me generan una emoción que no me permite o sí me permite estar sintiéndome cómodo y tranquilo en la vida. Este bienestar mental se refiere a cómo yo organizo
mis ideas, a cómo organizo todos los pensamientos que tengo, cómo organizo lo que escucho del ambiente, lo que me dicen los otros, si me siento juzgado, si me siento criticado, si siento que los demás están, yo igual de repente a los adolescentes y es como me vieron feo. Entonces, eso es un malestar mental porque me estoy haciendo yo un gran juicio de lo que estoy escuchando y eso me incomoda. O si me dicen que no me veo bien, me siento muy mal y ya no quiero volver a salir con esas personas, ¿sí? Entonces, el bienestar mental engloba un chorro de situaciones cotidianas que a veces nos crean una dificultad para salir a socializar y otras veces nos incomoda y no queremos ni vestirnos como nos gustaría porque estamos pensando en nosotros, ¿sí? Entonces, dependiendo de cómo yo vaya percibiéndome y percibiendo el mundo externo, lo que está fuera de mí, es que yo mi mundo interno lo hago más grande, lo hago mejor, me siento más cómodo o me voy incomodando, ¿sí? Y con esto no hablamos de que tenemos ninguna enfermedad, solo cómo yo me voy sintiendo cómodo o incómodo día a día. Si yo no voy resolviendo este día a día, sí puedo llegar a manifestar alguna enfermedad que sea más reconocible, pero mientras pareciera que no sucede nada, aunque yo viva muy incómodo, ¿de acuerdo? Y habla también del bienestar social, que tiene mucho que ver con el bienestar mental, ¿sí? Cuando yo estoy interactuando con los otros, me digo muchas cosas y interpreto también cosas que los otros me dicen. Entonces, estas interpretaciones, ¿a dónde me llevan? A estar cómodo o estar incómodo con lo social, ¿de acuerdo? Y vamos a ver este asunto de realizar, pues la definición hablaba de realizar las capacidades personales. Yo puse aquí un ejemplo de qué nos pasó en la pandemia. Estábamos sanos y nos guardaron y nos pidieron que hiciéramos las actividades como si no pasaran grandes cosas y decidimos enchufarnos todos en la tecnología y en las computadoras. ¿Por qué no? Yo me acuerdo que antes de que estuviera la pandemia, lo que yo más recomendaba y las escuelas recomendaban es no usar las computadoras más que un poco tiempo, no usar ningún asunto electrónico mucho tiempo porque los niños necesitan estar en vivo haciendo sus actividades. Si lo usaban era poco tiempo para hacer alguna tarea o para jugar un juego, pero jugar un juego es jugar una hora de juegos, ¿sí? Y de pronto en la pandemia nos sucedió que la única forma que encontramos rápida, accesible y que todos pudimos resolver, o la mayoría pudimos resolver, fue vamos a hacer nuestra vida a partir de la computadora, porque la computadora lo que hace es mostrarme el mundo, aunque sea un mundo reducido, ahí va a ser mejor que no tenerlo. Y entonces se nos ocurrió como personas y como organizaciones y como escuelas que no podíamos perder, por ejemplo, la escolaridad de los niños. Y entonces decidimos que ahora sí los niños podían estar sentados frente a una computadora muchas horas, ¿sí? Ahora sí valía la pena y ahora sí estaba bien visto que los chicos lo hicieran. Y no solo ellos, sino todos los demás. Entonces, los maestros, no importaba la edad que tuvieran los chiquitos, siempre estuvo la propuesta de todos vamos a la escuela a partir del Zoom, ¿no? De la computadora, de todo esto. Y entonces, ¿qué sucede aquí? En realidad, aunque estuvimos más de un año, año y medio, y algunos cerca de 2 años realizando estas actividades, pues no era lo mismo, aunque estuviéramos dando clases. ¿Por qué no es lo mismo? Pues porque no hay un contacto, porque yo no puedo sentir lo mismo que siento cuando estoy frente a una pantalla plana, ¿sí? Porque justo la etapa de los niños necesitan estar tocando, estar sintiendo y estar trabajando con todos los objetos que son objetos reales que tienen todas las dimensiones, que se pueden tocar, que tienen textura, que huelen, que saben, que todo esto. Entonces, tener una forma parcial de realizar las cosas que tenemos que hacer no nos lleva a poder resolver nuestras capacidades y eso va generando
cierto malestar, sienten cierta incomodidad, tanto para los adultos que queremos realizar un trabajo y sabemos que eso no es adecuado, como para los niños que están aprendiendo a partir de una pantalla donde no estamos pudiendo sentir todo lo demás. ¿Qué sucede además de estar frente a la pantalla? Pues los chicos necesitan estar utilizando todo su cuerpo, toda su motricidad para poder estar creciendo y integrando movimientos más complejos. Y más complejos me refiero a la motricidad gruesa y a la motricidad fina. ¿Qué es lo más fino que teníamos cuando estábamos frente a la pantalla? Pues la parte visual. Los ojos de los chiquitos solo se adaptaron a un espacio muy corto, a una distancia corta, y eso no hace que su visión esté bien, eso no hace que su visión siga estando bien con el paso del tiempo, porque todos necesitamos esta musculatura del ojo que es tan importante ver en corto, o sea, ver de cerca, como usar el ojo para ver de lejos. Y si muchas horas, mucho tiempo hemos estado con esta visión corta, es muy probable que desde ahí haya una falla en la motricidad de los chiquitos, ¿sí? Ahora, el cuerpo de los niños está hecho para irse adaptando al crecimiento y irse moviendo. Entonces, muchas horas frente a un computador tampoco hace que el niño integre todos los movimientos y todo el equilibrio que necesita para poder resolver, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos mucho tiempo sin poder resolver? Nuestro organismo va deteriorándose desde algún lugar, ¿sí? ¿Qué otra cosa no podíamos hacer? Porque la escuela o el trabajo era algo que era, pues, de alguna manera obligado como parte de nuestra responsabilidad para resolver la economía y para resolver, no podemos dejar a los niños sin escuela, es parte de su desarrollo, ¿sí? Y es muy importante. Pero ¿qué otras capacidades necesitamos para estar en bienestar? Pues desde la socialización, ¿sí? Ahí les pongo un ejemplo de la familia, estamos con las personas que queremos, que nos relacionamos bien y esta parte la tuvimos suspendida durante mucho tiempo, ¿sí? No poder hacer reuniones sociales con la familia o con los amigos también va deteriorando nuestra necesidad de estar en el mundo, ¿sí? No nos permitieron los abrazos, ¿no? Esta parte de no poder tocar al otro es fundamental en el bienestar del ser humano. Abrazar y besar es importante porque son dos reguladores del cortisol, ¿sí? Cuando tú estás preocupado, ansioso, triste, un buen abrazo durante un tiempo razonable, unos segundos, no es nada más te abrazo y ya, sino te abrazo, te contengo y después te suelto, hace que mi nivel de cortisol disminuya. Entonces, todo este tiempo que estuvimos guardados, lo que hicimos fue aumentar cortisol día con día, día con día, día con día, ¿sí? No solo por las noticias, sino por el estado de estar guardados, recluidos y no poder tener contacto con otras personas, ¿sí? Porque hubo personas que estuvieron solas en la pandemia, hubo otras que estuvimos con 3, 4 personas en la familia, pero en realidad eso no suma a las necesidades reales del ser humano. Necesitamos el contacto social con muchas otras personas. ¿Qué otra cosa no pudimos hacer? Pues ejercitarnos, ir al gimnasio y convivir con más personas también es algo que se nos quitó por estar protegiéndonos en otro sentido, ¿sí? Entonces, los chicos los pongo también en la escuela y, por ejemplo, actividades sociales más lúdicas, como un concierto, ¿sí? Tampoco pudimos hacerlo. Y entonces, ¿qué pasa en un concierto? En un concierto, además de estar escuchando la música de un grupo que te gusta, estás también emocionalmente contactando con algo que te agrada mucho y te sientes muy bien y estás desfogando mucha energía, mucha energía, mucha energía y eso hace que generes endorfinas, serotoninas, todas las hormonas que tienen que ver con el placer, con el sentirnos muy bien, con el amor, con el aprecio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en una escuela? ¿Qué es lo que hacemos en una escuela? Además de aprender, aprendemos reglas sociales, aprendemos reglas de convivencia, aprendemos a esperar turnos, aprendemos a negociar, aprendemos a escuchar ideas de otros, aprendemos a poner atención, aprendemos a resolver una evaluación, aprendemos muchísimas cosas, ¿sí?
Entonces, cuando estamos con la familia, ¿qué otra cosa aprendemos? Es convivimos con adultos mayores, pero convivimos con personas de nuestra edad, pero convivimos con los menores. Y esto me da la posibilidad de entender quién soy yo y quiénes son los otros, cuáles son mis pares, quiénes son la autoridad, quiénes son mis iguales, y todo esto me da un orden y me da una categorización de qué me corresponde en el momento que estoy viviendo y qué le corresponden a otros, ¿sí? Entonces, hay una gran parte de las capacidades que nosotros tenemos que no hemos podido no solo adquirir, sino mantener, porque este asunto nos pegó a todos, no solo a los pequeños, sino a los medianos o a los mayores, ¿sí? Hubo muchos adultos mayores que no pudieron ver a sus familias y eso les generó un gran malestar, emocionalmente hablando. ¿Qué otra cosa tenemos aquí? Capaz de hacer frente al estrés normal de la vida. Y aquí sí, yo les preguntaría si alguno de ustedes ha tenido en toda esta temporada o antes del COVID o ahora que ya estamos saliendo, si han tenido en algún punto insomnio, cansancio crónico, si han tenido algún momento depresivo, si de pronto se levantan y tienen poca energía o tienen poca motivación de seguir haciendo las cosas, si han tenido alguna crisis de ansiedad, si han tenido un cambio repentino de estado de ánimo, ¿no? De no tengo ganas de nada o de pronto estoy mucho más eufórico o amanezco muy enojado y no tengo mucha idea de por dónde, ¿sí? Yo creo que pocas personas no han tenido estos cambios o estos como características cuando estamos con el estrés que aquí dice estrés normal. Y esto que yo estoy trabajando ahorita, que estoy hablando, tiene que ver con la definición de la OMS de el bienestar, de la salud mental, ¿sí? Entonces yo me pregunto cuántas personas en realidad vamos por la vida pudiendo hacer frente al estrés de la vida normal, ¿sí? ¿Qué es lo normal? ¿Sí? Yo me pregunto cuál es el estrés normal al que nosotros tendríamos que estar acostumbrados, y acostumbrados me refiero a que seamos personas que nos adaptemos a él, ¿sí? El estrés normal, cuando uno está viviendo, necesita cierto estrés, que es un aumento de cortisol en las mañanas cuando me despierto, porque ese cortisol que tengo me va a poner alerta y despierto para que esté atento a las actividades que tengo que hacer y empiece mi día, ¿sí? Y durante el día necesitaríamos no tenerlo tan elevado para poder tener la atención y la concentración que necesito. Cuando mi nivel de cortisol es elevado, quiere decir que estoy más estresado que lo que yo necesito. ¿Para qué me sirve no estar tan estresado? Se los voy a platicar un poquito más adelante, pero es una condición que no puedo tener. ¿Para qué sirve el cortisol? Para que yo suba mis niveles y pueda salir huyendo cuando el dinosaurio me iba a comer, pero el dinosaurio hace mucho que ya no existe y muchas veces seguimos con un estrés todo el tiempo que me genera que yo no, que esté sin energía o que no pueda actuar con lo que tengo que hacer en cada momento, porque vivo con un sobreestrés y no me puedo detener, ¿sí? Entonces, les voy a decir, este asunto del demasiado estrés, lo que sucede es que mis niveles de atención, de concentración y de memoria se desactivan, ¿sí? ¿Por qué se desactivan? Pues porque tengo demasiado estrés, mi atención está para resolver mi vida, ¿sí? Para salir huyendo de que nadie me ataque, de que nadie, ¿sí? En la pandemia, de que nadie me contagie, ¿sí? Entonces, nadie me contagie, yo me cuido, me guardo muchísimo, no contacto con nadie, y eso no hace, por ejemplo, que estar frente a una computadora y que yo pueda atender, ¿sí? Eso no hace que yo atienda. Por eso aquí les pongo un equipo de trabajo que está contento y un hombre que se ve que está bastante estresado. Este estrés lo hemos sufrido todos los que estuvimos trabajando en la pandemia, como maestros, como trabajadores, pero también los niños, ¿sí? Yo de pronto escuchaba niños que me decían, yo ya no entiendo nada de lo que dice el maestro, estoy frente a la computadora, observo que mis compañeros, los que tienen que estar con su cámara prendida, todos se ven ahí en un cuadrito, pero yo no sé si ellos están o no están. Yo lo que sí sé es que yo no estoy. Claro, está mi cabeza ahí puesta, se ve,
pero yo no estoy en la clase, ¿sí? Me cuesta mucho trabajo seguir lo que el maestro está pidiendo, ¿sí? Y es, si yo no puedo atender porque no puedo estar presente, eso está hablando de que mi nivel de estrés frente al computador todos los días de la escuela, pues no fueron productivos, ¿sí? No fueron productivos porque yo no aprendí lo que debía haber aprendido, ¿sí? Entonces, estamos acostumbrados a que las personas nos escuchen y nos hagan caso. Entonces, cuando yo estoy frente a un salón de clases, el maestro se da cuenta de quién soy yo, ¿sí? Y yo me doy cuenta si me están viendo, si mis compañeros escucharon lo que yo dije, si hice una broma, si hablé en serio, y todo el mundo me contesta. En una computadora no podemos hacer eso y todos tenemos que estar atentos y todos los micrófonos tienen que estar cerrados, ¿sí? Pero si yo tengo una necesidad de una duda, no puedo abrirlo porque entonces hay una disrupción y ya no podemos seguir con la clase. Entonces, ahí hay no solo una dificultad de atender, de entender también, sino de asimilar que tengo que tomar una clase que no estoy entendiendo y nadie me está siguiendo cuáles son mis necesidades. Entonces, no solo se afecta mi atención, mi concentración, sino también mi autoestima, porque no me siento acompañado por nadie, aunque tenga muchos compañeros que están ahí presentes, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con los adultos cuando tenemos una jornada de trabajo? Si esta es equilibrada o no. Si mi jornada de trabajo aumenta y yo tengo poco tiempo de descanso, me va a suceder lo mismo que me sucedió en la pandemia, ¿sí? Si trabajo demasiado y tengo poco tiempo de descanso porque no estoy y no estoy terminando lo que tengo que hacer, mi jornada sigue aumentando y mi posibilidad de atender y de concentrarme y de resolver bien va disminuyendo. Entonces tengo que encontrar alguna manera, de alguna forma, de poder equilibrar esta situación, ¿sí? Ahora, ¿qué otra cosa es importante que los seres humanos tengamos en nuestro día a día o en nuestra cotidianidad? Algo que es una contribución a la comunidad, ¿sí? Si yo busco qué es contribuir a la comunidad, pues desde hacer trabajo no remunerado que sea en apoyo y puede ser algo tan grande como, por ejemplo, estaba leyendo que en este gobierno las fotomultas eran muy buenas porque si me se daban cuenta que yo tenía pues multas, me había ganado varias multas, me iban a hacer que cubriera ciertas cosas, ¿sí? Tenía que ir a pintar una escuela, como hacer un trabajo que realmente apoye a otros. Y yo me pregunto si realmente en esta ciudad sucede eso, porque pues yo sí conduzco, sí tengo alguna multa y nunca me ha tocado hacer eso y no he sabido de nadie que le haya tocado hacerlo. Y esas situaciones en este momento serían muy importantes que nosotros pudiéramos realizarlas, no por un castigo, sino de manera natural, ¿sí? De manera natural, nosotros estamos acostumbrados a trabajar por alguna cuestión remunerada y no nos damos cuenta que contribuir a la comunidad, contribuir con otros, nos da un bienestar enorme, ¿sí? ¿A qué me refiero? Con acostumbrarnos nosotros como adultos y acostumbrar a los niños a que tienen que colaborar, ¿sí? No todo tiene que ser de manera obligada porque hay que hacer las cosas. Por ejemplo, yo trabajo y a mí me gusta mucho mi trabajo y yo podría trabajar y hacer cosas que no necesite que me paguen porque me gusta mucho hacerlo, pero la realidad que tenemos, igual que todos, es que nadie puede trabajar y no recibir una gratificación económica por lo que hace, porque así vivimos, es la forma como nosotros vamos equilibrando nuestra vida. Y aún así necesitaríamos, nos ayudaría mucho como seres sociales a hacer algo que contribuya con otros sin necesidad de que yo esté recibiendo un salario. Lo que yo voy a recibir es la gratitud de la persona a quien yo le estoy apoyando, ¿sí? Y esto lo digo para los adultos y lo digo para los niños. En casa es importantísimo que cuando yo tengo niños les pida que colaboren y no les voy a pagar, solo les pido que colaboren. Cuando yo colaboro y no es una obligación, en un principio para los niños pareciera que es algo obligado, pero en realidad es parte de
convivir con los otros y apoyar a todos. Papá y mamá tenemos ciertas cosas que tenemos que hacer por los hijos, como educarlos, como darles el camino, y los adultos necesitamos de pronto que los hijos colaboren. ¿Cómo en qué pueden colaborar? Desde ayudar a poner la mesa, desde tirar la basura, desde ayudar a bañar a la mascota, desde apoyar a los hermanos más pequeños, ¿sí? Son cosas que yo tengo que hacer desde mí hacia afuera para otra persona, ¿sí? Ayudar con los abuelos cuando lo necesiten, ¿sí? Son trabajos que no son retribuidos de manera económica, pero sí hay una retribución emocional que a los seres humanos la vamos reconociendo, ¿sí? Y ese reconocimiento es lo que me ayuda a sentir un equilibrio, ¿sí? Entonces, hablando de salud emocional, es importantísimo que nosotros aprendamos que hay cosas que no nos van a sumar en ciertas áreas, pero sí nos van a sumar en otra. Todo este tiempo que no hemos podido resolver como el estilo de vida que teníamos antes, necesitamos echarlo a andar ahora, ¿sí? Necesitamos echarlo a andar ahora porque hay durante mucho tiempo no hemos estado pudiendo tener este bienestar por las condiciones de vida. Y yo lo que observo es que hay la mayor parte de las personas no nos damos cuenta lo bien que estamos o lo mal que estamos porque todos estamos en la misma sintonía, ¿sí? Todos bajamos la frecuencia, todos bajamos la energía y la mantuvimos durante muchos meses porque no teníamos opción. Yo no puedo dejar de hacer lo que tengo que hacer, pues porque la vida sigue, ¿sí? Entonces, si tenemos hijos, seguimos por los hijos, si no, seguimos porque hay que pagar la renta, si no, porque hay que comer, si no, ¿sí? El que nosotros hagamos las cosas por deber no quiere decir que tengamos esta salud que necesitamos, ¿sí? Por eso es importante darnos cuenta en qué lugar estoy yo, cómo está mi atención, cómo está mi concentración, cómo está mi nivel de energía, qué tengo ganas de hacer. Yo me encuentro de pronto con adultos que dicen, uy, yo no tengo ganas de salir a trabajar y como me dan la opción, pues prefiero quedarme en casa, ¿sí? Cuando antes no había ningún tema con salir todos los días, ¿sí? Entonces yo entiendo que por un lado es más cómodo, pero también si yo me pongo a reflexionar por qué no quiero salir, es porque me cuesta trabajo empezar a socializar. Yo he visto algunos adolescentes que tienen de pronto como esta fragilidad de son demasiados alumnos, son demasiados compañeros, me preguntan demasiadas cosas, ¿sí? Es como, es demasiado esta parte de regresar a la vida, externa, a veces son demasiados estímulos y nos acostumbramos a tener muy pocos dentro de casa. Esto que yo les decía de frente a la computadora es plano y yo solo percibo una dimensión, hace que cuando yo salga a veces me sienta expuesto, a veces me sienta sobrepasado, a veces me agote demasiado porque mi cuerpo se acostumbra a negociar con la cantidad de estímulos, ¿sí? Entonces es importante que yo observe dónde estoy yo. ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde está el vecino? ¿Dónde estoy yo? ¿Sí? ¿Qué tanto estos estímulos los estoy pudiendo regular o no? Y es importante que yo pueda también decir, no estoy pudiendo regularlo, necesito resolverlo, no tengo ganas de salir a hacer ejercicio, no estoy comiendo bien, no estoy durmiendo bien, me está costando, mis ritmos están totalmente desarmónicos, algo me está sucediendo, porque en un principio cuestión del bienestar empieza a ser un malestar que pareciera que es un pequeño malestar, pero si vamos sumando el malestar uno, el 2, el 3, el 4, mi salud se va a deteriorar en algún punto. Entonces, sí es algo que me parece que es importante poder retomar qué cosas de antes estoy haciendo y cuáles cosas dejé de hacer y desde cuándo las dejé de hacer y qué pasaría si intentara volver a hacerlas, cuáles son importantes y cuáles no son importantes. ¿Sí? Yo de pronto les pido a los papás que otra vez bajemos la cantidad de tecnología que los niños usan.
¿sí? Porque los niños usan la tecnología desde el año, yo los veo y digo, no puede ser que para entretenerlos o para que no nos incomoden o para que nos dejen hacer otra cosa, les demos esta oportunidad. Los niños no van a dejar de hacerlo porque aprendieron a hacerlo. Si yo le doy otro recurso a los chiquitos, es importante eh, que yo, o sea, si yo se los quito, les proponga otra cosa, ¿sí? Otra vez vamos a hacer ejercicio, otra vez vamos a salir al parque, otra vez vamos a un concierto, otra vez vamos a la fiesta, ¿sí? Y yo observo que a los papás, sobre todo a los niños más pequeños, les dan mucho miedo y les cuesta trabajo reactivarse en estas cosas, ¿sí? Hay pocos chiquitos que están saliendo y hubo muchos niños que el preescolar no lo tomaron porque era imposible estar frente a la computadora con alguien que los ayudara cuando papá y mamá tenían que estar trabajando. Entonces, hay muchas cuestiones que hay que resolver, sobre todo con estos chiquitos de 3, 4 años que estuvieron desescolarizados algún tiempo. Y todas estas cuestiones que yo les decía de aprender a convivir, aprender a compartir, aprender a esperar turnos, las hemos deshabilitado o las inhabilitamos en muchos. ¿Sí? De hecho, nosotros también, yo observo que a veces estamos con esta necesidad de resolver más pronto que antes, ¿sí? O de no salir de casa porque es más cómodo y entonces me estreso menos y pareciera que tengo todo bajo control, cuando en realidad lo que tengo es cero control porque dejé muchas cosas y ahora no sé cómo reorganizarlo para que las cosas vayan fluyendo otra vez. Entonces yo les pido que observen, que se observen a ustedes y a los que tengan hijos, a sus hijos, para ver qué cosas están avanzando bien o dónde se están quedando rezagados y tiene que ver con lo que sucedió con nuestro estilo de vida, ¿sí? Entonces hay que ir recuperando y en estas alturas pareciera que todo va funcionando mejor, pero es cuando nos damos cuenta de lo que pasó durante meses y regresar a la normalidad, de pronto hay como un choque y empiezan a surgir ahorita estas incomodidades reales. Pareciera que cuando estuvimos guardados, nos aguantamos y ahora que nos piden que salgamos, nos cuesta trabajo y es cuando a veces nos sentimos peor. Es como no sé si a ustedes les sucede, yo veo que a muchas personas les sucede que cuando estamos en un trabajo durante muchos meses, funcionamos porque ya lo tenemos todo bien ajustado. Y de pronto vienen las vacaciones tan esperadas y es cuando uno se enferma, ¿sí? ¿Y por qué se enferma uno? Pues porque rompe el ritmo que traía, porque toda la tensión que teníamos la soltamos y entonces nuestro sistema inmune que estaba debilitado, pues claro que le surgen las enfermedades. Entonces, con esta cuestión de la pandemia también estuvimos mucho tiempo bajo mucha tensión, bajo mucho miedo, ¿sí? Y de pronto nos piden que empecemos otra vez la vida cotidiana y el miedo no se nos quita, el miedo se ha transformado en un miedo diferente y hemos estado con poca energía y entonces generarla otra vez cuando tenemos miedo es difícil. Y resolver toda esta movilidad que no tuvimos a volvernos a mover, sí nos agota y sí nos quita energía. Entonces, es importante y una forma de ganar la energía es esto de la contribución con los otros. Cuando yo más contribuyo con otros, casualmente sucede algo que me siento importante socialmente y voy generando una motivación interna y eso hace que yo me sienta bien y que sume energía, ¿sí? Entonces es algo que es muy sencillo, que nos puede ayudar y que va resolviendo un poco esta sensación de poca energía y de poca motivación. Entonces sí es importante que retomemos no solo lo académico, no solo el trabajo, sino también la parte social y la parte de apoyo a los otros. Bueno, pues con esto nos quedamos para tener un poco de reflexión. Yo les agradezco haber estado por aquí. Muchas gracias, muy buenas noches y recuerden, aquí están en la imagen todo lo que pueden ir a buscar para que se inscriban, para que le den un like y para que estemos en contacto. Inviten a todas las personas que quieran a estas pláticas en vivo o al canal para que vean lo que hemos estado trabajando las pláticas anteriores. Muchísimas gracias y buenas noches.